Le pido aire a mi operador, a nuestro operador Nicolás, porque lo tengo acá Horacio y bueno, él conoce muchísimo la ciudad de Buenos Aires, además de ser editor de Noticias Urbanas, y ya me estaba diciendo muchísimas anécdotas del barrio donde vive, ¿no? En el Botánico. Cerca del zoológico, el botánico. Corremos peligro cuando pasamos cerca del zoológico, a ver si saben, nos dicen, usted se escapó de acá. Sí, sí. Pero bueno, No, intentamos no evitar a los guardias. se está haciendo el humilde, Horacio. Se está haciendo el humilde, pero no, bueno, igual más allá de eso, me contabas también algunas anécdotas que pasaron ahí nomás. En esa zona hubo mucha acción en otras épocas. Atrás, cerca de ahí estaba el cabaret, un famoso que era lo de Hansen, que estaba más para el Parque 3 de Febrero, para ese lado. Y bueno, y ahí casi lo matan a Celedonio, que escribió un tango en el cual contaba que nunca faltan problemas cuando un pobre se divierte. Estaban ahí medio de... fueron atacados por una patota y estuvo cerca de ser acuchillado en ese lugar. Porque los guapos en aquella época no andaban mucho con revólveres, todo, que también había algunos, pero eran todos cuchilleros. Claro. Y esa zona es tan linda, ¿no? Con lo que cuenta la historia, eran las casas de fin de semana. Casa de fin de semana estaba la estancia de Rosas, la estancia de San Rosas. Benito de Palermo. La parte de la rural llegaba hasta ahí. Y después para atrás, para el río, ¿no? Que estaba más cerca el río en aquella época de Rosas, claro. ¿no? Estaba más cerca. ¿Cómo le ganamos terreno en el río, no? También en la zona sur también. Se le ganó mucho terreno. En el Parque Lezama llegaba el río. Ahora mirá dónde aparece recién. El Parque Lezama, la última estribación del macizo de Brasilia. El Parque Lezama, por eso tiene... por eso esa elevación. Tiene una elevación ahí, llega hasta ahí. Porque ya se comprobó que ahí no hay ningún resto de la antigua fundación de Garay, ¿no? Debe tener razón Borges, entonces, que decía ese más cuento, que había sido ubicada... Sí, eso no, nunca encontraron nada de eso. Sí, también era difícil que lo encontraran, más para la boca del riachuelo, quizás había algo, porque ahí llegaban las naves. El río era un río muy aluvional, no era muy profundo, o sea que navegar era por lo menos problemático, si no peligroso. Entonces, bueno, las naves ahí, que cuando llegó Pedro de Mendoza, atracaron por ahí. Había habido antes Juan de Solís, que terminó comido por los charrúas posiblemente, no lejos del desembarco en América de Colón. Claro. Llega en 1500 y algo, llega Juan Díaz de Solís y lo atacan y eran caníbales en aquella época. Se comían el corazón de sus enemigos, los indios de allí, y su corazón terminó en el estómago de algunos muchachos nativos de esta tierra. Claro, y después alguno pactó porque los dejaron entrar, ¿no? Sí, bueno, después llega una expedición, Pedro Mendoza llega con una expedición con soldados y todo, ahí ya no... Pero igual termina trágicamente esa primera fundación de Buenos Aires. Termina trágicamente porque los querandíes y los pueblos originarios que habitaban en la zona eran muy bravos y los españoles los maltrataron en alguna ocasión. Y en esa ocasión, bueno, los sitiaron, hubo escenas de canibalismo. Ulrico Schmidl, que es el primer escritor de la zona, digamos, que habla sobre esta zona, era un mercenario alemán, cuenta de historias de antropofagia y, sí, es cierto. Y cuerpos colgados y consumidos también. ¿Por qué pasaron hambre? Porque los españoles habían hecho una salida para hasta el lado de Luján, por ahí. El hermano de Pedro de Mendoza cometió algunos crímenes contra los naturales y los muchachos, los aborígenes, los originarios de acá, esta zona, eran muy bravos. Y bueno, hubo batalla, finalmente tuvieron que irse. Pedro de Mendoza se va enfermo, muere en alta mar antes de llegar a España, y se trasladan a Asunción, porque con los guaraníes arreglan ellos. Hay tratados, hay amistad o por lo menos tolerancia. Y entonces desde Asunción viene una... Eran más peligrosos acá, eran más... Acá eran más bravíos. Sí, aparte había lo que ellos llamaban los tigres, que eran los jaguares, salían de la fortificación de la ciudad y los atacaban a veces, y mataron muchos.
Muchos españoles murieron entre las garras del jaguar, del jaguarete, como le dicen los guaraníes. Bueno, y ahí la fundación de Buenos Aires fue una historia problemática, muy problemática. Muy problemática. Nosotros sí. no ¿Y cuáles son los problemas, los grupos que se pelean hoy? Hoy. Yo sé que vos me vas a dar otra mirada, otra perspectiva. Hoy en Buenos Aires la pelea está, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Es una ciudad amigable con la gente, con el pueblo, o amigable con las empresas? A veces las dos cosas son compatibles y a veces no. Y hay que ver para quién falla el funcionario, digamos, para qué lado, con quién termina, digamos, negociando. Yo no la veo muy amigable hoy con la gente, ¿no? Muy excluyente, muy excluyente, sí. Está como mi barrio, por ejemplo, es muy excluyente. Sí. El barrio de Palermo es muy excluyente. Hay una zona más gris que está más para el lado de Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Palermo Soho, todo eso. Hay una zona que es más... Que era barrio, yo recuerdo que, claro, que era barrio hasta hace unos 20 años atrás. Barrio de casas bajas. Sí, claro. Como Barracas, como San Telmo, que ahora ya que se tenía mantiene el mercadito, bastante. el almacén, la gente que bueno, nació y ahí siempre estuvo. Bueno, yo viví en Palermo, en Firroy, Paraguay. Sí, Firroy, Paraguay, frente al Club Palermo. Sí. Y hablando que vos decías de los carruajes, lo que pasa es que se dio todo, sí, soy más Los viejo. Mateos. Los Mateos. No, pero yo los he visto razón. los carruajes, Yo era chica y recuerdo que los En la he mitad de visto. cuadra, donde yo vivía en una esquina, a mitad de cuadra, por Firroy había un corralón. Ahí guardado. Y ahí salían mirá. carruajes llevando leche. Un día me subieron porque me conocían. Esto me denuncia como que soy más viejo que... Pero sí, bueno, debes estar cerca lo mío. viví, era chiquito yo. Claro, los carros de vendían leche. Yo me acuerdo de haber visto los que... Pan y leche vendían los carros. Mirá vos. Yo era chico. Qué rico sería, ¿no? También, Qué rico sería, ¿no? denuncia. Y claro, las leches venían en unos grandes tarros. Claro. Muy grandes, de tu altura, si eras chico, eran los carros. Y de ahí se sacaban con un cazo, con un... Claro, y te servían una botella. Vos traías tu botella, tu olla, y ellos te vendían el litro, que ya lo tenían medido, el caso era de... Con los probióticos. Vos con también todo. lo habrás visto eso, no No, sos tan joven. Los leche no, pará, los carros lecheros no. Viste, Pará, si no parecemos soy tan nosotros. joven, pero no, los carros lecheros no. No, lo que sí vi fue los carruajes, eso sí que los he Mateos, visto, como dijo él, tiene razón. visto. Yo me había olvidado que Sí, No, yo también no me la acordaba, leche de sí me verdad no, acordé. el huevero, el afilador, eso sí, que Eso todavía sí. pasan en algunos casos. El afilador, El afilador, el huevero, eso sí el no le... Capristo, es un personaje... Igual por mi barrio les digo que pasan a veces, Sí. Todavía Se siguen siente pasando algunos sábados. La flauta del afilador, Totalmente. el pífano. Pero bueno, No sé cómo logran mantenerse en esta ciudad, pero lo logran. es muy difícil, es muy difícil. Es complicado. Acá con mi compañero, ya que te tenemos, Horacio, nosotros tenemos 3 secciones nuevas este año, ¿no? Que se llaman Una comida porteña, un artista porteño, bueno, que a vos te parezca porteño, que vos lo relacionas con la ciudad, capaz no es, pero bueno, un artista, una comida y un aroma. Un aroma. Que relaciones con la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vos sos un porteño de ley, así que algo tendrás. Se va mi compañero Miguel Ángel Macías. Tengo otro Se retira. programa de radio más importante. Sí, no. ¿Saben a dónde se va mi compañero? Se va a empezar a dirigir una obra, porque Bueno, era director de teatro. Así que no agarra la hora pisto. Chao, gracias. Así que bueno, Chao. nos vemos, Buena Miguel. suerte. Gracias. Y estábamos acá preguntándole a mi bueno, hoy compañero, Sí. Horacio Ríos, olor, aroma, comida y artista de la ciudad. Bueno, artista de la ciudad, a mí se me hace Aníbal Troilo. El Pichuco. Pichuco es un poco el sonido de la ciudad, es uno de los no puede faltar cuando se recuerda a Buenos Aires o cuando se hace la historia de Buenos Aires. Aromas, las pizzerías, ¿no? Esas pizzerías, el Cuartito, el Guerrín, Los Inmortales, todos esos lugares, o el del asado de la obra, que ahora ya no es qué tan bueno. común.
pero en otras épocas... Qué lindo, ¿no? Que te inviten a un asado de obra. Un asado de la obra era imperdible, imperdible, porque era muy sobrio, ¿eh? No, ahí no había muchos chiches, había un pedazo de carne, pan y no mucho más, ensalada muy difícil que hubiera, algunas veces había, pero generalmente la gente de la obra se alimentaba de carne y de pan. Uh-huh. Y ese es el aroma. El artista sería Pichuco, uno de los, porque hay otros, porque más moderno tenemos a Lito Nevia, Spinetta, que son sonidos característicos de la ciudad más moderna, ¿no? Más, y después el otro tema era aroma, música y artista. Aroma, música y artista. No, bueno. Aroma, artista y comida. La comida. Pasa que mezclaste el aroma con la comida. Sí. La comida, a pesar de que este no es el campo. Puede no ser un lugar digamos, un lugar muy conocido, pero capaz a vos, no sé, una esquina te hace acordar a un amigo que siempre te invitaba a comer torta frita, qué sé yo. Sí. Puede ser, ¿no? No, pero comida en la ciudad, a pesar de que esto no es el campo, es el asado, ¿no? Sí. Y si no es el asado, es la pizza, que es la herencia italiana que tenemos, o esos mariscos que nos trajeron los españoles, que son, digamos, por homenajear a los pueblos más numerosos que han habitado la ciudad. Y ahí, bueno, hay muchas esquinas emblemáticas. Una era la del Congreso, ahí Rivadavia y Avenida de Mayo. Bueno, ahí ya es Rivadavia, es Callao, ¿no? Claro. Ya. Pero la parte de Avenida de Mayo, que muere ahí en la Plaza Lorea, en la Plaza Congreso, que ha sido escenario de grandes actos políticos, de grandes hechos que marcaron la historia, al igual que la Plaza de Mayo, otro, ¿no? Uh-huh. Otro lugar emblemático de la ciudad desde el punto de vista político. Y bueno, y otro donde se encuentra la historia, que es Palermo, que yo quiero reivindicar la historia de Juan Manuel de Rosas, que era la estancia de San Benito de Palermo, estaba ahí en lo que es hoy Palermo, y que fue el hombre que construyó el país verdaderamente, uh-huh. Porque después vinieron la generación del 80 y todo, que hacen otro tipo de país al que pretendía Rosas. Rosas lo pretendía más federal, más unificado, y ellos plantean el unitarismo, que es la dominación de Buenos Aires sobre el interior, ¿no? Uh-huh. Y así, ganaron, sí. Que son los que ganan acá. La guerra la ganó el sur, sí. No el norte como en Estados Unidos, que el norte industrial triunfa sobre el sur agrario, que querían un desarrollo hacia afuera, que es lo que hay hoy. Uh-huh. Desarrollo hacia afuera son los que desarrollan, invierten y generan divisas para exportar, pero no cubren el mercado interno. Y el capitalismo exige saturar el mercado interno. La teoría capitalista, no estoy hablando de la izquierda, sino de los liberales de Antigua, exigían primero saturar el mercado interno para después salir al mundo con los excedentes de producción. Bueno, igual no estos de liberales no tienen nada, ¿eh? Bueno, por eso se dicen liberales. Se dicen. Pero bueno, son bastante... Bueno, lo estás diciendo vos, justamente claro. No cumplen con esos principios. No, son muy engañosos. Uh-huh. Son muy engañosos. Plantearon la lucha contra la casta y bueno, qué sé yo, no sé qué decirte si Adorni es casta o no es casta, o por lo menos la casta que ellos denuncian. Yo creo que sí. Claro. Después plantean que él es un experto, Milei, en desarrollo con plata y sin plata, y plantea que no hay plata para nadie. Uh-huh. No hay plata. Y desarrollo menos. Bueno, Horacio, gracias por esto. Bueno, a él lo pueden leer en noticiasurbanas.com.ar, bueno, con las notas de la ciudad. Que van a estar también las notas de Mariana May. También están mis notas. Una cobertura del Congreso muy bien realizada. Nosotros tenemos para informarles. Bueno, cuando quieras, Horacio, nos encanta. Muchas gracias, Mariana.